Conciencia. Yo soy José Pablo y soy un alcohólico en recuperación, un adicto a las drogas en recuperación. Tengo 12 años sobrio, solo por hoy, y me encantaría compartir un poco mi experiencia. Ahorita decía Karin, los perros no tienen nada que ver, pero tienen que ver mucho. Ya más adelante lo vamos a platicar por qué. Y el tema que me toca hoy compartir es el tema de Caminando hacia adelante, que me fascinó el nombre, me encantó como la conexión y más en estos tiempos que es muy complicado conectar con nosotros mismos, con nuestra alma, con la meditación, con la respiración, con poder observar qué hay más allá de mi nariz, qué hay más allá de mis ojos, librarme un poco del egoísmo y empezar a dar un poco de lo que he aprendido y de lo que otra gente, en mi caso, me enseñó cuando yo estaba muy necesitado de ayuda. Y en mi familia somos 5 hermanos, yo soy el cuarto de 5 hermanos. Lorena es mi hermana más grande, Marisol es la segunda, Mariana es la tercera, yo el cuarto y Carlos, mi hermano, es el más chico. Y siempre desde que yo tengo uso de razón, fui un niño muy inquieto en todos los aspectos, o sea, en el aspecto de descubrir la vida, en el aspecto de preguntas, en el aspecto de iniciativa, de estar tratando de encontrar respuestas a todo, ¿no? Pero al mismo tiempo muy sensible, ¿no? Al mismo tiempo no sabía por qué sentía de más, por qué si había pleitos en mi casa, por qué si mis papás se peleaban, yo no podía emocionalmente procesar eso, ¿no? Mis hermanos lo hacían de alguna forma, a su manera, pero yo me quedaba colapsado con los conflictos internos que había dentro de mí, dentro de casa y en lo que yo veía, ¿no? A mí me formaron en una escuela de Opus Dei, que era como muy cuadrada, mucho orden, tenías que creer en Dios, tenías que rezar todos los días el rosario, pero era una espiritualidad que me estaban inculcando, pero que al final yo no creía en Dios genuinamente. O sea, yo no creía en ese Dios que mis papás me inculcaban o que mis papás me decían, José Pablo, este es el mejor Dios. Entonces, yo veía como mensajes también contradictorios, porque me decían, cree en Dios, pero veía que en mi casa no había honestidad. Cree en Dios, te va a resolver tus problemas, pero la neurosis era enorme, no había falta de fe, no había congruencia con lo que pasaba. Y a los 12 años yo tuve mi primer contacto con el alcohol, muy chico, o sea, era un niño, era prepuberto, podríamos decir, y el primer contacto que tuve fue en casa de unos vecinos. Me acuerdo que era un partido de fútbol y el contacto que tuve con la cerveza ese día me fascinó. Ese fue mi primer contacto con una sustancia que no era rompope ni chaparrita, ¿no? Que realmente me fascinó porque cuando la probé me empecé a sentir seguro, me empecé a sentir que podía hablar más, que era el centro de atención, que me volvía muy chistoso, pero desde la primera vez que en mi vida probé esa cerveza, yo nunca conocí un estado como de happy, me siento relajado. O sea, tomé esa cerveza hasta la siguiente cena en casa de mis papás con mi hermana Marisol, tratando de quitarme la pijama y yo todo vomitado. O sea, esa fue mi primera experiencia con el alcohol, que ya era evidente que mi primera experiencia tenía una alergia. Eso yo lo descubrí años después y a base de muchas experiencias de dolor. Pero lo que me dijo mi mente cuando probé el alcohol fue, quiero más. O sea, eso había en mi cabeza nada más. Yo quiero volver a sentirme así porque no me gusta mi realidad, que es una de las principales síntomas de una adicción, ¿no? No poder enfrentar la realidad, tener conflictos mentales, tener conflictos emocionales y obviamente el síntoma pues, era beber. Y mi mamá no tenía control ya de mí, yo era un niño problema, empezaba a conocer otro tipo de amigos, empezaba a salirme de mi casa, mis papás estaban divorciando y estaban en un momento personal muy, muy fuerte, o sea, la familia se estaba destrozando y a mí lo que me encantaba de mi familia era
llegar a la unión de los fines de semana o entre semana, donde podíamos ser una familia amorosa, donde podíamos escucharnos, pero ya nos estaba ya esto se rompió por pues, temas de mis papás, ¿no? Que no tenían que ver directamente conmigo, pero yo pensé que yo era el que estaba creando todo esto, ¿no? Por mi egocentrismo, por creer que todo giraba a mi alrededor. Y mi papá decide a los 12 años míos dejarnos, se va de la casa, no dice adiós y deja a mi mamá con 5 hijos. Entonces ahí la familia empezó a ayudarnos de mi mamá para ver en qué escuelas nos metíamos. Económicamente nos fuimos a la quiebra, o sea, todo lo que mi papá había ganado con esfuerzo muchos años y con mucho amor para poder darnos lo mejor, pues se fue. Pero yo tampoco toleré esa realidad. Yo le decía a mi mamá, yo de la escuela en la que estoy, que me encanta, que era el Cedros, que podía divertirme con mis amigos y que podía ir a lugares, que podía tener otros beneficios, se fue. O sea, ya no tenía camioneta, ya no había coche, ahora me tenía que subir a un camión, que no tenía nada de malo, pero en ese momento yo no lo entendía. Y tenía que ir a otra escuela, que era otra escuela que ya no estaba en Tecoyotitla, en la Florida, ahora estaba en Tasqueña. Y yo, pues, ¿cómo voy yo a una escuela en Tasqueña? ¿Qué les pasa? Y preferí, el Cedros todavía me acuerdo, ahí fue, toda mi personalidad empezó a torcerse porque todavía en la escuela me trataron de ayudar, de José Pablo, no te salgas, te vamos a dar una beca y puedes continuar en esta escuela. Y yo dije, no, o sea, yo no voy a ser becado. Y me fui de la escuela, esa decisión me dolió muchísimo, muchísimos años, porque era mi esencia, era donde yo me sentía muy contento. Y me fui a otra escuela y en esa escuela pues obviamente el chip ya era otro el que yo traía. O sea, ya no quería nada, no quería estudiar, no quería ser responsable, no aceptaba cómo me sentía, no aceptaba lo que veía en mi casa, que estaba mi mamá vendiendo cosas para poder darnos de comer. Entonces yo dije, yo no quiero esta realidad. Y empecé a tener más experiencias con alcohol después de esa primera experiencia, donde mis vecinos pues eran más grandes y me invitaban a reuniones, yo me escapaba desde muy chico, ya no había control de nada, mi mamá no podía controlarme, me salía y yo podía regresar 2 días después. Y a los 13 años conozco a otro grupo de amigos donde empezó mi adicción 8 años, de los 13 años y 8 años después que yo pude parar de drogarme, me fui de la casa. O sea, me adoptó una familia de mi mejor amigo con el que yo consumía, con el que yo empecé a conocer más drogas, porque el alcohol ya no era suficiente. Empecé a tomar de los 12 a los 15 súper intenso y yo solo me dedicaba a la fiesta y a la vida social y a nada, o sea, no hacía nada. Y a los 15 años tuve mi primer congestión alcohólica porque yo dije, me quiero matar, yo no quiero la vida, yo no quiero sentir esto, no me gusta nada. Y fui a una fiesta y decidí tomarme todo el alcohol que había disponible y la segunda escena había sido como la primera, acabar en el hospital amarrado porque llegué queriendo golpear a las enfermeras, gritando, llegué a un hospital en Tlalpan, sin conciencia, todos los brazos quemados de cigarro y recuerdo que abrí los ojos cuando pude entrar otra vez en conciencia y mi mamá estaba de frente y me decía, José Pablo, ¿qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué te estás perdiendo? ¿Qué hacemos? Te quiero llevar a un psiquiatra, te quiero llevar a un psicólogo. Ahí todavía no hablaban nada de ayuda de Alcohólicos Anónimos o de un programa de 12 pasos espiritual de recuperación. Y la fuerza y la inmadurez que yo tenía en ese tiempo era tan grande y la inconsciencia y mis ganas de vivir experiencias a través de las drogas que yo ya no quería, o sea, ya no podía escuchar ni a mi mamá. Yo me acuerdo que salí de ese hospital y le dije a mi mamá, por favor, llévame a comer. Y se los prometo, en cuanto salí del hospital, así crucé, mi mente inmediatamente, ya había una obsesión, mi mente me dijo, tómate una cuba. Y le dije a mi mamá, llévame a comer, estábamos en un Sanborns, todo esto me acuerdo perfecto. Y mi mamá se sentó y en ese momento yo le dije, voy al baño
fui al baño y me escapé. Me escapé, llamé a mis amigos y les dije, ¿dónde están? Voy con ustedes porque necesito seguir bebiendo, necesito seguir tomando. Y a los 15 años empecé a tener mis primeros contactos con drogas, con marihuana, que fue después del alcohol, porque obviamente el alcohol en las cantidades que yo tomaba ya no era, o sea, viable, porque yo ya me ponía muy mal, me ponía muy violento, atentaba contra mi vida, y a los 15 años abrí la puerta de las drogas, donde se me abrió un panorama increíble, según yo, en ese tiempo, ¿no? Yo dije, wow, esto era lo que yo necesitaba. O sea, si puedo tomar una copa de Bacardí, una chela y me meto un gallo de marihuana, voy a estar muy claro de lo que hay en la vida, ¿no? Y puedo entenderme a mí y puedo entender por qué mis papás o por qué mi familia se desintegró y por qué fallaron y por qué ya no tengo lo que tengo o por qué no soy igual que mis amigos. Y esa puerta, pues fue una puerta que casi me lleva a la muerte, ¿no? Casi pierdo la vida en mis intentos de controlar la droga. Y uno de los síntomas de la adicción es la obsesión mental. O sea, yo ya era alérgico al alcohol, nunca reaccioné como una gente normal y empecé a abusar de todas las sustancias, ¿no? Una droga me llevó a otra, después de la marihuana llegó la cocaína, después de la cocaína llegó la cocaína fumada, después de la cocaína fumada llegó el éxtasis, las tachas, el LSD y drogas más fuertes, ¿no? Porque nada me saciaba, nada me llenaba, nada era suficiente, ¿no? Que es un vacío emocional que yo tenía, que quería llenar con conductas, que quería llenar con objetos, que quería llenar con personas, pero ese hoyo se seguía haciendo y empezaba ya a tener problemas sociales, ya no me recibían en las casas de mis amigos por cómo me ponía, ya empezaba a dormir en parques y estas cosas a mí en la inconsciencia se me hacían normal. Pues decía, esto es lo que yo quiero, mi mamá ya no me mantiene, ahora me mantiene otra familia, otros amigos, que era otro amigo que tenía el mismo problema que yo, pero que fue una persona que a la larga me ayudó muchísimo porque gracias a esa familia no terminé en la calle. Y a los 16 años mi mamá, en este proceso de desesperación, me dice, oye, necesito meterte a una clínica, de cómo estás, te estás destruyendo físicamente, te veo muy mal, por favor. Y mi primer internamiento fue a los 16 años, yo tuve 8 internamientos, estuve 8 veces en clínicas de recuperación. En la primer clínica que me internaron, pues yo estaba muy chavo, no tenía las ganas, obviamente yo fui porque ya tenía muchos problemas con mi mamá, pero nada más por ellos. No tenía una intención profunda de recuperarme, de cambiar mi vida, de abrir mi corazón, de creer en algo superior a mí, de creer en Dios, de tener fe, de muchos conceptos espirituales que me habían inculcado en mi familia, pero que yo había perdido y los había dejado colgados en los bares, en los antros, con la gente con la que me junté, que fue muchos años como mi familia. Yo decía, mis amigos son mi familia, y me fui desconectando muchísimo de mi entorno. O sea, desconocí a mis hermanos, no sabía quiénes eran a mis hermanas, quiénes eran sus novios. O sea, empecé a vivir una irrealidad, ya no tenía claridad del día, de la noche, y toda mi vida era fiesta, 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 drogas, 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 experiencias, viajes, bailes, DJs y todo ese mundo de ego y de prestigio que según yo quería en algún momento, lo fui conociendo, pero fue como una bola de nieve que ya no podía parar. Y a los 16 años en esta primer clínica que estuve, me enseñaron las herramientas de recuperación y yo dije, ¿cómo crees? Si yo tengo 16 años, ¿cómo me pides a los 16 años que deje de tomarme una chela o que deje de meterme un pase? No hay forma. Y me fui y decidí irme, estuve un periodo ahí en la clínica y volví a lo mismo. O sea, tuve una primera recaída y las recaídas pues cada vez son peores, ¿no? Es con mayor intensidad porque hay mayor locura. O sea, ya no estaba cuerdo, ya no tenía claridad de quién era yo. O sea, yo me había convertido en un ser como de todas las personalidades de la gente con la que yo estaba, pero sin una esencia. O
Estaba perdiendo la esencia de José Pablo, de ese niño chiquito que me acuerdo que tenía ganas de jugar fútbol, que se acercaba a un altar y daba gracias por la vida, o de que podía escuchar a mi hermano y decirle, oye, vámonos a jugar, ¿cómo estás? Entonces, toda esa esencia la fui aplastando para convertirme en un monstruo, en un como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como el hombre y el monstruo, esos como picos emocionales de locura, y ya no tenía control sobre nada. O sea, nunca pude decirle que no a las drogas. O sea, todas las drogas que me fueron presentando, yo les decía sí. Me decían, José Pablo, ¿quieres consumirla? Sí, sin tener claridad de lo que me iba a ocasionar, sin tener objetivos en la vida, sin tener pues nada trazado. O sea, ya había perdido realmente lo que amaba, que era a mi familia y a mí mismo. Y empezaron los internamientos, empezó otra clínica, donde pues yo me empecé a convertir como en un cínico. Yo agarraba ya el tema de que me metieran a una clínica como para que yo estuviera tranquilo y a ver si me recuperaba, ¿no? Y mi familia empezó también a perder las esperanzas, ¿no? Me empezaron a ver como un caso perdido, me trataban de hablar de José Pablo reacciona, y yo ya no escuchaba nada. O sea, yo lo único que escuchaba en mi mente es mátate, drógate, piérdete, destrúyete. O sea, no podía entrar nada más. Y me llevaban con sacerdotes, me llevaban a meditaciones, me llevaban a muchas, pues como muchas herramientas que mi familia pedía ayuda, y pues yo no podía, yo no quería. Más bien, no es que no pudiera, yo no quería, yo no estaba listo. Y, y a mayor locura, a mayor consumo de drogas, pues las experiencias son más fuertes, ¿no? Y empecé a tomar decisiones que hoy no me arrepiento, pero que fueron decisiones muy duras, porque estuve en un periodo de dolor emocional y de destrucción fuerte cuando yo le empecé a decir a mi mamá a los 17, 18 años que me iba a ir a vivir a la playa. Entonces mi mamá me dijo, te vas a ir a vivir a la playa y te vas a ir a morir. Y yo tenía sueños de que en la playa iba a lograr un buen trabajo, ¿no? Que iba a lograr ser exitoso en algo. Pero cuando mis acciones, mis palabras, pues no me llevaban hacia ese camino. Me fui a vivir a Playa del Carmen con unos amigos y me metí al mundo de la venta de drogas con amigos para poder sobrevivir, ¿no? Para poder tener un ingreso, y se empezaron a abrir otras puertas, ¿no? Más fuertes, donde pues ya empezaba a conocer gente más metida en el mundo de las drogas, y empezó una ola donde amigos míos de mi edad, de 17, de 18 años, empezaban a morirse por consumo de drogas, empezaban con sobredosis, empezaban a tocar la cárcel, accidentes, y varios de ellos hoy ya no están vivos. Y esas como llamadas de atención que en mi vida siempre estaban, o sea, Dios estaba ahí de José Pablo, tú ibas en el coche y te bajaste y ese coche chocó a las 3 horas y casi pierden la vida tus amigos y están en terapia intensiva. Entonces, ese tipo de llamadas de atención yo decía, puta, es mi suerte, yo soy súper suertudo, ¿no? O sea, así soy. Y no veía que eran como llamadas de cuidado, te estás metiendo en un terreno muy lodoso y no vas a poder salir, y amigos que se iban a otras playas a consumir drogas y morían ahogados. O sea, empecé a perder gente muy querida que en ese momento no pude llorarlas, no pude despedirme de ellas, porque todos estábamos en una locura, éramos muy chavos, muy inconscientes, y más amigos empezaron a meter al mundo de la venta de drogas, que hoy ya también están muertos por el mismo tema. Entonces, son otros mensajes que yo fui recibiendo, y en ese viaje de la playa yo tuve un brote psicótico muy fuerte, me metí ácido, que es una droga súper fuerte, y no sabía lo que estaba haciendo tampoco, pero sabía que yo sabía que con ese viaje quería morirme, y me metí una sobredosis, y ahí ese fue mi primer despertar. Y ya llevaba yo 5 o 6 clínicas, ya mi familia también me había llevado a otras clínicas en Querétaro, donde son de medio camino, donde me dejaban internado en esta clínica y yo podía salir a trabajar, como tener una integración de nuevo a la sociedad.
pero no me gustaba el esfuerzo, ¿no? Yo le decía a mi mamá, ¿yo cómo voy a trabajar de mesero? Yo no me voy a poner un delantal, ¿no? Yo no quiero ganar 60 pesos de propina en 8 horas. Entonces mi mamá me decía, es que José Pablo, ese es el camino. Y la gente de AA, una vez que ya entré a los procesos de recuperación, me decía, José Pablo, es que estás muy joven, la fuerza de tu juventud te va a matar, por favor quédate, aprende de nuestra experiencia, nosotros ya somos grandes, pasamos por lo que tú pasamos, pero mi mente me seguía diciendo, eso no me va a pasar a mí, yo voy a ser diferente, yo voy a ser la excepción. Yo no soy alcohólico, no soy tan alcohólico, o sí tengo problemas con el alcohol, pero la marihuana la puedo controlar. Entonces mi mente, o sea, me mandaba todas las opciones para no aceptar la realidad, no aceptar mi alcoholismo, que uno de los síntomas más fuertes del alcoholismo es la negación. En el momento en el que yo niego que soy alcohólico, pues obviamente me estoy resistiendo a la recuperación, ¿no? Y la gente que está a mi alrededor, pues tenía todas las pruebas para decirme, aquí está pues tu expediente, ve lo que has hecho los siguientes 8 años de tu vida, dónde has estado, ¿no? Entonces, cuando empecé a ver esta realidad y me empecé a confrontar y mis amigos con los que yo había estado en la primaria empezaban a tener logros, a terminar la prepa, se empezaban a graduar, unos empezaban a estudiar finanzas, tenían una vida pues no normal, porque no hay una vida normal, pero tenían una vida con estructura, cosa que yo no tenía, cosa que yo había perdido. Y en ese viaje dije, pues conocí el ácido, me voy a morir. Y me metí 2 gotas de LSD y entré en un viaje donde mi vida cambió completamente. O sea, donde perdí la realidad, perdí quién era, no sabía quién era. Estaba yo perdido en una playa, desnudo completamente. Ahí fue donde yo empecé a tocar fondo después de estos 8, casi 9 años consumiendo. Y me rescataron unos amigos y me dijeron, José Pablo, te estás quedando loco. O sea, ya mi grupo de amigos con los que yo me drogaba ya me decían, necesitas ayuda. O sea, ya no, ya esto que estás haciendo tú no es normal. Y para mí era como todavía muy chistoso, ¿no? En mi locura. Y en este viaje de ácido, que estuve perdido primero como 24 horas en la playa, me encuentran y algo en mi alma me decía, ya basta, ya para. Y me acuerdo que mi voz interna me decía, márcale a tu hermana Marisol, márcale a Marisol. Que Marisol había sido como mi mamá, como el papel de mi mamá, como la hermana que siempre había estado preocupada por nosotros, dando todo. Y le marqué a Marisol temblando, muerto de miedo, en un síndrome de abstinencia de la droga, temblando, mordiéndome la boca, ansioso. Le dije, Marisol, por favor, ayúdame. Y me dijo, vete al aeropuerto, toma un avión y vente a México y te interno. Y pasó un par de días, me volví a sentir bien y esa voz interna la volví a apagar. Y dije, yo quiero seguir consumiendo. O sea, yo quiero seguir en esto. Tengo que llegar al fin, ¿no? Tengo que lograr morirme. Y de ese viaje de Playa del Carmen, Cancún, Tulum, de puro consumo de drogas, uno de mis amigos me dijo, oye, vamos a regresar a México y vente con nosotros porque nos vamos a comer unos super hongos. Y yo dije, claro, ya con los hongos, ya voy a quedar ahora sí muy loco o me voy a morir. Y en ese lapso de regreso a México, en esa escala, Dios, o sea, empezó ahí a presentarse clarísimo. Mi mamá toma la decisión de buscar ayuda, pero ya una ayuda donde ya no era, José Pablo, ¿a qué clínica quieres ir? Mira, te vamos a ayudar de esta forma. Y acudió a unos lugares que son muy diferentes a las clínicas, que se llaman anexos, que son en contra de tu voluntad, a puertas cerradas, que llegan por ti. Y de repente llego a México y esa voz interna, como la que me había pasado de hablarle a Marisol, eh, me dice, ve a visitar a tu mamá. Yo tenía mucho tiempo de no ver a mi mamá, o sea, la última vez que la había visto ya había pasado un año aproximadamente, entonces ella ya no sabía ni cómo estaba ni en qué estado, o sea, solo sabía que estaba muy mal. Y voy a visitarla y me dijo, oye, por favor,
ve a la casa a comer algo, no has comido en días, quiero proponerte algo. Y fui a la casa y me dijo, necesitas internarte, necesitas meterte a otra clínica. Yo le dije, no, yo ya no quiero otra clínica. Ya intenté muchas, AA no me sirve, los psicólogos no me sirven, yo soy más inteligente, ellos no me entienden. Y siempre como en una soberbia, ¿no? Siempre como en yo sé todo, pero sin saber nada, que al mismo tiempo era un miedo profundo. Era un miedo profundo a cambiar, era un miedo profundo a tomar una vida que no conocía, que era una vida de vivir sin drogas y empezar a experimentar y empezar de ceros, algo que yo no quería. Y cuando me dice la propuesta que me quiere internar, yo me muero de risa. Y le dije, no, yo voy a ir a un grupo de AA a terapia de hora y media, que son las terapias diarias, ¿no? De un grupo de alcohólicos o de 12 pasos. Y me dijo mi mamá, es que con eso ya no vas, con eso ya no puedes, ya no te alcanza. Ya es demasiada tu obsesión y tu adicción. Y me dio la propuesta de esperar a un terapeuta, que fue mi primer ángel, ¿no? Mi primer ángel que odié muchísimo, lo odié a Jorge Corral, un gran terapeuta, llegó y me dijo, te voy a meter a un anexo, y le dije, tú no me metes a ningún anexo, o sea, no sabes con quién hablas. O sea, yo solo puedo estar en clínicas de acuerdo a mí, ¿no? Y se reía Jorge y nada más me veía y me decía, José Pablo, estás loco, no entiendes nada. Y se fue Jorge ese día y mi mamá me dijo, quédate a cenar. Y yo no me la solí, o sea, ni por aquí, ¿no? O sea, mi mamá en su desesperación, que estaba obviamente colapsada, ¿no? Era mucho dolor, ya eran muchos años, mucha tristeza. Y me dice, quédate, estoy en la casa, me estoy durmiendo y en mi sueño estoy soñando que me internan en una clínica, en mi locura, y de repente pues llegaron unos cuates de así, 4 cuates de este tamaño, y me aventaron a mi cama, me amarraron y ahí sí sentí, o sea, ahí sí dije, ¿qué es esto? O sea, ahí fue la primera vez que toqué así fondo ya real, donde mi mamá me dijo, no te voy a meter a ninguna clínica, dije que jamás te iba a meter a un anexo, pero ya no puedo, te vas a morir. Y me bajaron amarrado y viví una escena durísima con mi hermano Carlos, que en ese tiempo él tenía 15 años, donde pues él me quería rescatar, sacó cuchillos, yo me logré escapar de estos cuates, pero ya tenían todo un operativo para meterme, cerraron todo el edificio y yo dije, antes de llegar a un anexo me mato. Y cuando me meten al coche estos cuates, dije, me aviento en Tlalpan. O sea, yo no voy a llegar a un anexo donde es un lugar que te tratan indignamente, donde hay gente que está loca. O sea, todo esto yo lo pensaba, pero era esa persona. Yo estaba loco, yo ya era indigno, yo ya pesaba 40 y tantos kilos, en chanclas, perdido así, descalzo, sin claridad, sin emoción, sin gratitud, sin nada, ¿no? Nada de valores, pero yo creía que con lo que sabía y con lo que había vivido, pues con eso iba a poder sobrevivir. Y cuando veo que me van llevando hacia un anexo, la salida a Pachuca, Indios Verdes, y bye. O sea, ahí se quebró todo. O sea, ahí pude regresar de un viaje. O sea, cuando iba camino a ese lugar, yo todavía no lo creía. Yo dije, estoy en una película, porque yo prometí, les dije a todos mis terapeutas que nunca iba a acabar en un anexo en contra de mi voluntad para poder rehabilitarme, ¿no? O sea, que era un fondo muy duro, o sea, ya había perdido todo, ese era mi fondo donde en contra de mi voluntad y estoy en un lugar encerrado para poder rehabilitarme, es porque ya hay algo mal dentro de mí, ¿no? Y un terapeuta muy querido que justamente Tony Coya, en paz descanse, que murió 15 años, que murió hace 15 días. Tony fue mi padrino, el que me guió muchos años en mi recuperación, que estuvo muy pendiente. Murió de una enfermedad POC, una enfermedad respiratoria. Y Tony le dice a mi mamá, déjalo en el anexo y ahí déjalo un año. Déjalo un año a ver si aterriza y valora y se da cuenta de su realidad. Es cuando empiezo yo a entrar a este anexo que estaba en Ecatepec, en un cerro allá perdido por San Carlos, salida a Indios Verdes, y yo me creía niño fresa del Pedregal, que nada era mío, nada era mío, me habían mantenido y yo no había hecho nada por ganar eso.
pues ahí sí sufrí. Ahí sí dije, creo que Dios tiene que existir de alguna forma. Y a través de tocar ese fondo, que hoy se lo agradezco a mi mamá, de ver ese paso adelante de mí, de tomar esa decisión, porque en la codependencia de mi mamá y en el amor profundo y en la manipulación que yo tenía hacia ella, yo le decía, mamá, voy a cambiar, esto va a ser diferente, pero déjame entrar a tu casa, me das de cenar y mañana me voy a AA. Nunca pasó en 9 años. Cada vez fue peor, cada vez hubo más dolor, cada vez hubo más pérdidas y cada vez hubo más daño de mi parte, ¿no? Y yo no me daba cuenta cómo había ya roto las fibras sensibles de mis hermanos, la relación de mis hermanas, el amor de mis abuelos, la relación con mi papá, ¿no? Que me costó años recuperar, ¿no? Y que apenas hoy, que tengo 12 años sobrio, hoy empiezo apenas a tener relación con mi papá. O sea, eso fue una factura de mi adicción durísima, donde yo me desconecté de mi papá y le dije, sabes que no me interesas, porque tú lo que me hiciste no tiene perdón. Cuando la recuperación, cuando realmente decidí meterme al programa de AA, que fue primero, mi primer paso fue en ese anexo, que estábamos en un cuarto, era un cuarto de 8x8, y en ese cuarto vivíamos 100 adictos. O sea, dormíamos todos pegaditos, nos daban una tortilla dura, agua caliente y de comer cosas de la central de abastos podridas. Y solo había una oración de enfrente de ese cuarto que decía, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para discernir la diferencia. Entonces, ese era mi mantra, o sea, ese era lo único que yo tenía, porque al lado de mí tenía a Carlitos, que era un chavo de 17 años que se había quedado ya loco de consumir LSD, lo que yo había consumido. Entonces, Carlitos en su viaje era un Pokémon, era como una caricatura, y ya había tenido 11 internamientos en psiquiátricos. Ya no aterrizaba en la realidad. A mi izquierda estaba Cristina, que era una francesa, que tenía problemas psiquiátricos de violencia y la tenían que amarrar a la silla. Adelante de mí estaba un cuate que le decían la bailarina, que había salido del reclusorio de Barrientos. Entonces, mi escena, y yo en medio, entonces, pues yo decía, pues yo soy igual a ellos, ¿no? Todos ellos fueron adictos, todos ellos pasaron por lo que yo pasé. Entonces, era como la escena que Dios me regalaba, que me decía, José Pablo, tú perteneces a esto. ¿Qué vas a hacer para cambiar tu vida? ¿Quieres tener un despertar espiritual? Y ahí yo empecé a tener mis primeras experiencias espirituales. O sea, en el anexo, ahí sentadito en una silla, aparte eran sillas como de castigo, que quedabas volado para que pusieras atención. Entonces te lastimaban todas las costillas, no había visitas, no había nada en ese lugar. O sea, 2 meses no tuve visitas. Y a los 2 meses tuve mi primer encuentro familiar, donde mis hermanas me dijeron, estamos cansadas de ti, no creemos que te vas a recuperar y olvídate que tienes familia, que Dios te bendiga. Esas fueron las palabras de mi hermana Marisol. Y yo le dije, Sole, por favor, dame una oportunidad, sácame de este lugar y te juro que me voy a recuperar. Y me decía Marisol, no, mi mamá no te quiere sacar, estas son tus consecuencias. Pero yo le veía los ojos a Marisol llorosos de ver el esquema en el que estaba y dónde había llegado. Yo le decía, por favor, ya, sácame, por favor, sácame. Y me decía, no, José Pablo, esto es el lugar donde tú decidiste estar, donde tus decisiones te trajeron. Y Dios, mandándome estos angelitos, cuando yo llegué a este anexo, días antes, internan a un amigo mío que yo había estado con él en otro internamiento. O sea, pero por otro lado, así no tenía nada que ver. Entonces, cuando Chava me dice, Chava me ve en este anexo, me dijo, José Pablo, ¿qué haces aquí? No tienes idea dónde te mando tu mamá. Quédate conmigo, no hables con nadie, tú tranquilo. Y fue un ángel, porque un ángel, no me lo he vuelto a encontrar en la vida después de eso, porque yo moría de hambre, porque empecé a tener supresión de drogas dentro del anexo y en el anexo no te daba nada. O sea, no había que, ay, me siento mal y una pastilla, no, ahí la tenías que vivir al rojo vivo. Y Chava se quitaba la comida de la boca. Decía, José Pablo, come, de mí no te preocupes. Yo le decía, Chava, ¿cómo crees?
y me daba todo y me cuidaba, me protegía. Yo decía, esto es otra señal. Y en mi siguiente visita, le digo a mi mamá, por favor, sácame, llévame a la Quinta Santa María, que la Quinta Santa María es un lugar de recuperación en la salida a Pachuca, en un pueblito que se llama Huitzila, que le llaman el pueblo de los milagros. Es la clínica con más índice de recuperación de Latinoamérica. Un gran lugar donde trabajan todo el tema espiritual, ¿no? Y le dije, por favor, llévenme a la Quinta, quiero regresar, que me den una oportunidad. Yo ya había estado en la Quinta 4 veces, entonces ya sabían pues todo mi expediente, qué onda conmigo. Y mi mamá me dijo, no te voy a sacar, te vas a quedar un año. Y se fueron, ¿no? Se fueron, me dejaron. Y yo traía en la mente, dije, si me quedo aquí un año, me mato, me aviento por donde sea, porque no me voy a quedar un año aquí. Pero ahí empezó mi contacto con Dios cuando empecé a rendirme, cuando le empecé a decir, yo ya no puedo controlar esta situación, yo ya no puedo manejar mi vida, Dios, te suelto el volante, o sea, maneja tú, porque cada vez que manejo yo, choco, ¿no? Y a los pocos días, como a los 5 días, me dicen, José Pablo, tienes una visita, y era Jorge Corral el que me había metido al anexo. Entonces me dijo, José Pablo, vas para largo, no te voy a sacar, ¿cómo te sientes? Me acuerdo que me llevó una cajita feliz de McDonald's, me comí esa hamburguesa como si fuera así mi vida. Y le dije, Jorge, sácame, este lugar es una porquería. Y me dijo, no te voy a sacar, este fue el lugar que a mí me salvó y creo que es lo que tú necesitas. Tú ya no esto es un amor adulto, es para que por favor entiendas que como estás llevando tu vida y tu adicción te van a matar. Y se fue. Y a los 15 días volví a tener otra visita y le dije a mi mamá que me sacara. Fue con mi hermana Marisol y me dijo, Marisol, esta es la última vez que te visito en estos lugares. Es deprimente ver tu estado. Le dije, Sole, por favor, regálame cigarros, porque ahí en el anexo los cigarros eran oro. O sea, el que tenía cigarros era el jefe. Entonces le dije, tú tráeme cigarros para yo poder intercambiar cigarros por comida, por otras cosas. Era como se mueve la cárcel, pero en diferente nivel, ¿no? Muchos dicen que un anexo es peor que la cárcel, ¿no? Yo no, gracias a Dios no toqué nunca la cárcel, pero es lo que decían allá adentro. Y Marisol me dijo, antes de que se te acaben estas 3 cajetillas, te voy a sacar de aquí. Y Marisol es como es un angelito en mi vida, mi hermana. Y al poco tiempo ya me quedaban 5 o 6 cigarros. Y yo estaba leyendo el libro de Alcohólicos Anónimos, que es el libro azul, que es como todo el proceso de los primeros 100 alcohólicos, de cómo se recuperaron. Y hay un capítulo que se llama Una visión para ti, donde habla ese capítulo de la esperanza que hay para un adicto en recuperación y para un alcohólico una vez que ha pasado una línea de adicción muy fuerte, ¿no? Y donde habla del contacto consciente con Dios y donde habla del contacto consciente con otro alcohólico cuando tú le compartes tus problemas. En ese instante Dios aparece y empieza a darnos luz, empieza a darnos claridad. Y me empecé a sentir mejor cuando yo me clavé, porque en el lugar nada más había la oración, un libro azul, y yo empecé a meterme en la lectura y empecé a tener fe y de repente dije, tal vez me puedo recuperar, quiero recuperarme. Y estaba leyendo este capítulo y de repente me tocan el hombro y era Chava, y me dice, José Pablo, ya vi a Tony y a tu mamá aquí abajo, parece que ya te vas. Y bajé, me llaman y me dice Tony, te voy a sacar de aquí, pero te vas a ir a la Quinta un año como servicio. Primero te vas a ir como interno a tu proceso de recuperación y después quiero que te quedes un año a servir a los demás. Y yo dije, ¿cómo me voy a quedar a servir a los demás? Me dijo, sí, te vas a quedar en la oficina dando informes en la clínica de recuperación. Entonces yo tenía 20 años y era el que daba en la Quinta los informes. Y ahí ahorita les cuento un proceso que ahí mi corazón fue donde terminó de romperse toda esa coraza que había hecho y que no le había permitido a Dios su entrada. Me sacan del anexo, me llevan a la villa y todavía yo en la villa dije, puta, ¿y si me escapo y me voy a drogar?
O sea, todavía estándola ahí. O sea, es la locura alcohólica. Yo decía, ¿cómo, José Pablo? O sea, ¿por qué soy tan incongruente? ¿Por qué pienso que esta vez va a ser diferente? Y lo que me salvó ahí fue el hambre. Yo dije, voy a llegar a la quinta y voy a comer delicioso y ya después veo. Y llegué a la quinta, me comí 6 hamburguesas deliciosas que me hizo Felipe, un compañero que era chef de unos restaurantes de una cadena muy grande, pero él estaba internado como compañero, que esa era la magia, esa es la magia de la quinta, que estás internado con todo tipo de adictos, de personas, de edades. Y me preparó las 6 hamburguesas y me dice, Felipe, José Pablo, espero que te quedes, espero que abras tu corazón, espero que te recuperes. Me recibieron con mucho amor. Y el director de la quinta, que en ese tiempo era Ricardo Grijalva, me dijo, mínimo te vas a quedar un año para poder bajar toda la locura que traes y después hablamos. Y me quedé 7 meses como interno, un año como servidor, después otro año como casa de medio camino en Querétaro, reintegrándome a la sociedad. Y en total fueron 3 años los que estuve internado, que fueron la mejor inversión de mi vida. En esos 3 años he vivido las cosas más maravillosas que me han pasado en la vida. Cuando yo decidí que quería dejar de drogarme y en el proceso de recuperación, cuando estuve en la oficina y pude ver la otra parte, ahí fue un parteaguas en mi recuperación. Cuando yo pude estar en el teléfono dando informes en la clínica a las familias de cómo sufrían sus familiares adictos, mi chip y mi alma cambiaron, porque podía, o sea, porque yo tenía a mi mamá de enfrente en la clínica llorando por su hijo adicto que no se, o sea, que no se podía recuperar. O sea, ahí me hicieron el alma así pedazos y era impresionante porque sentía, todo el tiempo sentía y yo decía, ¿cómo dejé tantos años de sentir? O sea, dejé de sentir muchísimos años. Todo el amor, todo el tema genuino de poder entender cómo se siente un humano, de entender que mi egoísmo se tiene que hacer a un lado, que puedo escuchar a otro. Y empecé a escuchar familias y me empezaron al año a dar jóvenes que llegaban a la clínica como sponsor, como padrino. Entonces empezaba yo a asesorarlos en el proceso, que era nada más platicar, que eso es doble A, ¿no? La magia de un alcohólico platicando con otro alcohólico de cómo se siente para no beber, ¿no? Esa es la magia de doble A, pero a través de la espiritualidad. Y empecé a practicar meditación, empecé a hacer oración, empecé a comer bien, me empecé a recuperar, mi mente claro que extrañaba el drogarme, claro que extrañaba el beber, pero había algo más que tal vez no puedo explicar ahorita, pero era como esa magia y esa sensación en el estómago y en el espíritu de este es el camino, o sea, hacia adelante, o sea, este es el camino. Y Tony me decía, José Pablo, ve derecho y no te quites. No sabes a qué te vas a dedicar, porque me acuerdo que yo llegaba a la quinta y se burlaban de mí porque agarraba una escoba y no sabía ni barrer. O sea, no sabía agarrar un trapo, no sabía cocinar, no sabía hacer nada en la vida, o sea, nada de cosas básicas. Y en la quinta me enseñaron todo. No tuve visitas tampoco un año en la quinta. Mi encuentro con mi familia fue en Valle de Bravo, en la primera visita que me dieron. Y ahí pude reencontrarme con mi mamá, con mi hermana Lorena, Marisol, Mariana y Carlos. Y pude abrir una nueva etapa como familia, ¿no? Que hoy mi familia pues es todo, ¿no? Hoy mi familia es como un eje importantísimo en mi recuperación. Después de salir de esos 3 años de la clínica, me tuve una reinserción a la vida, regresé a México y empezó todo este camino que mencionaba Karin de ahora qué me voy a dedicar, cuál es mi pasión, ¿no? Si mi pasión era chupar, ahora qué voy a hacer, de qué voy a vivir. Y empezó un camino hermoso donde también fue espiritual. Para mí los perros son espirituales porque yo en mi vida había tomado un perro con una correa. Y cuando sigo mi camino de recuperación en México, sigo asistiendo a mis grupos de AA a la fecha. Hoy es todo, o sea, mi sesión de 1 hora y media al día es como mi momento donde yo puedo conectar con Dios, con mi esencia, con mi locura, con mis virtudes. Ahí empecé a conocer también gente maravillosa como ustedes. O sea, todo empezó a armarse como en una estructura de amor, de ayuda a los demás, de poder pasar el mensaje a otros adictos que estaban recuperándose.
y yo tenía un afgano, que es un perro increíble, súper bonito. Los que no lo conocen, los afganos son como altos, de pelo largo, muy llamativos. Y ese perro fue también mi ángel, que también ya murió porque yo empezaba a sacar a pasear este perro. Yo trabajaba en una empresa de deportes y era el más infeliz. Y ahí fue la magia, Karen. Decidí renunciar a esa empresa y cuando saco a pasear a Nico, la gente me empieza a preguntar, oye, ¿tú paseas perros? ¿Tú entrenas perros? Y yo también obviamente me ofendí, yo les dije, no levanto cacas. Y de repente me di cuenta que cuando paseaba a Nico era dueño de mi tiempo, me sentía bien físicamente, podía convivir con más gente. Se empezó a abrir como mi reinserción social, o sea, empecé a volver a ser parte del mundo. Y me animé, hice hace 9 años los primeros flyers de Dog Nanny, que hoy es a lo que me dedico. Es un hotel de perros, es un centro de alto rendimiento, es un rancho en el Ajusco de 3 hectáreas, que es una montaña maravillosa donde le enseñamos a la gente a manejar a sus perros, a que los entiendan y a que los disfruten. Y ese concepto nació de Nico, que yo empecé a pasearlo y la gente me dijo, oye, ¿me paseas a mi perro? Yo les dije, sí, sí, sí. Y de repente esa obsesión de la que les he hablado en este testimonio, la pude dirigir hacia los perros y me obsesioné con los perros. Me metí a 5 años a estudiar comportamiento animal, técnicas de adiestramiento, rehabilitación de perros agresivos, perros de búsqueda y rescate, perros de obediencia, y empecé a formarme como un adiestrador profesional. Y claro que va de la mano porque la parte de los perros, de la parte espiritual, pues son mis guías. Ellos son como mis padrinos de AA. Los perros son también mis padrinos de la vida. Y empecé a vivir a través de los perros, pues una recuperación social. Empecé a ganar mi propio dinero, empecé a recuperar algo que todos los alcohólicos y todos los adictos perdemos, que es la dignidad, que tarda muchos años en que podamos recuperar la dignidad. La perdí y la dejé botada, y mi trabajo y los perros me hacen vivir una vida digna, una vida de gozo, una vida, yo le llamo como la alegría de vivir, ¿no? Despertarme y decir hoy qué tengo que hacer, hoy a quién puedo servir, tanto a los perros como en AA, que finalmente los perros se han vuelto como una terapia, porque cada vez que voy con mis clientes, pues terminan siendo mis amigos y terminamos abriendo temas personales y terminamos abriendo cosas del alma, ¿no? Y ha sido un viaje también donde el crecimiento pues ha sido a base del dolor. Yo hoy así lo entiendo, que si en mi vida no hay dolor, y no un dolor de sufrimiento de, ay, ¿cómo sufro? Sino crecer duele, ¿no? O sea, crecer duele tanto en la parte física, emocional, espiritual, ¿no? O sea, he tenido que reinventarme todos los días para poder salir adelante, para poder crear todo esto bonito que les dije. O sea, la montaña no fue de un día para otro, fue todo un camino de apenas el año pasado pude como consolidar este sueño tan grande. Y primero, ¿cómo empezó? De menos a más. Como empecé a recuperarme, ¿no? Como tanto les decía que odiaba ponerme un delantal, que mi primer trabajo fue en el Italian Coffee en Querétaro, en el centro. Trabajé en el año que estuve en la reinserción en Querétaro, trabajé en el café y tuve las mejores experiencias, ¿no? Entonces era muy divertido porque me ganaba mi propina, mis 60 pesos, y con eso los alcohólicos me empezaron a enseñar cómo administrarme, ¿no? Porque yo salía con 60 pesos y me los quería gastar luego, luego. Entonces decían, no, tienes que ahorrar porque ya tu internamiento también te lo vas a pagar tú. Entonces empezaron a hacer sólido mi carácter, empezaron a darme muchísimo amor, muchísima confianza, y hoy tengo un grupo de hombres y mujeres que están ahí todo el tiempo, ¿no? Y soy muy apegado a todos mis amigos de AA, y todos los sábados, antes de esta pandemia,
comíamos y platicábamos nuestras experiencias, cómo nos sentíamos, cómo estábamos, en qué proceso. Hoy hay un café solo los sábados vía Zoom, donde nos juntamos. Es muy chistoso porque está Carlos, que tiene 75 años, está Pablo, que tiene 35, está Jimena, que tiene 32. O sea, no, en el tema del alcoholismo no es un tema de edades, es un tema de condición, es un tema de enfermedad espiritual, es una enfermedad del alma el alcoholismo. O sea, no es un tema de qué borracho eres, ¿no? Es mucho más profundo. Y gracias a mi alcoholismo pude conocer la espiritualidad que hoy sigo cultivando, y gracias a los perros, que son la magia que me conectan con la realidad. Yo siempre digo esto: cuando yo puedo estar en la realidad, que me cuesta mucho, es solo cuando entreno un perro. O sea, cuando yo tengo un perro enfrente de mí enseñándole algo, es cuando estoy en ese instante observándolo, viendo sus movimientos, su lenguaje, qué necesita, si voy a hacer un ejercicio, cómo lo tengo que hacer. Y es lo que más disfruto hoy en la vida, o sea, es entrenar un perro. Y después en el camino de la recuperación y en este camino de esperanza y de amor, conocí a Ana Ceci, mi esposa, que hoy tenemos 3 años juntos, tenemos 4 hijos, 3 de Ana Ceci, que ya son mis hijos, y Renata, que tiene 1 año. Claro, ahí viene Renata para que la conozcan. Tenemos 8 perros, borregos, gatos, halcones, toda una granja en el Ajusco, en el rancho. Y si no hubiera sido por un camino así, la verdad, se los digo honestamente, no lo hubiera disfrutado tanto como hoy lo disfruto. O sea, si no me hubiera costado tanto trabajo recuperarme, y que hoy soy un bendecido, que finalmente la enfermedad del alcoholismo es la muerte. O sea, es un milagro que Dios haya entrado en mi corazón, en mi conciencia, para poder recuperarme, ¿no? O sea, toda la gente que yo he visto que se ha quedado en el camino, o que tuvieron una recaída y en esa recaída se suicidaron, o en esa recaída se ahorcaron, o en esa recaída se dieron un balazo. Ese sigo siendo yo si no tengo un camino espiritual, y esto es una enfermedad incurable. O sea, a pesar de todo lo que he compartido ahorita, si yo no me cuido espiritualmente, mañana puedo beber. O sea, mañana puedo perder todas estas bendiciones que me ha dado la vida, y que es un tesoro, y que agradezco, y que Dios es muy bendecido conmigo. O sea, con mi familia, y el poder haber recuperado a mi familia años después, el hoy poder tener una llamada de mi hermana, que digo, wow, o sea, esos son los regalos. ¿Cuándo mi hermana me iba a llamar para pedirme un consejo? Sí. Entonces, es algo increíble el camino que también yo he decidido, y que estoy muy agradecido, y que finalmente quiero seguir aprendiendo. Finalmente no sé nada, que finalmente Dios me ha llevado por donde Él ha querido, que yo ya en el momento que le dije maneja, hoy me ha llevado a ese lugar. O sea, hoy me llevó a crear Dog Nanny, hoy estamos por abrir igual un hospital en Santa Fe increíble de pequeñas especies. Entonces, hoy me ha llevado a eso, a abrir un hospital para ayudar a seres vivos. Entonces es como, wow, o sea, yo en mi película, si me hubieras dicho, oye, José Pablo, ibas a ser en tu vida entrenador de perros, yo me hubiera muerto de risa. Les digo, no hay forma. Oye, ibas a entrenar un caballo, no, ¿cómo crees? Los caballos me dan miedo. Oye, ibas a entrenar un ave, ¿cómo crees? Jamás yo no iba a poder decirle a un halcón que vaya de un lugar a otro. Entonces me doy cuenta que esa es la libertad. Esa es la libertad, y ese es el espíritu de la recuperación, ¿no? Un adicto, un alcohólico, cuando canaliza su energía hacia algo positivo, no conozco ningún alcohólico fracasado. O sea, conozco pura gente exitosa en AA, y gente que vale toda la pena como ustedes, y que estamos buscando estar bien, y que estamos buscando sumar ahorita en todo este mundo confundido, ¿no? De falta de personalidad, de falta de espiritualidad, de falta de conciencia, y que solo quiero tratar de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontré. O sea, ese es como el chip con el que siempre me despierto, es si yo no nací con el chip de cuidar la naturaleza, pues hoy lo hago, porque eso me hace sentir bien.
hoy trato de cuidar mi cuerpo y tampoco soy santo, para nada. Sigo estando igual de loco, pero hoy lo sé, ¿no? Hoy sé que esa locura está y a Karin y a Allison, a su familia, los quiero muchísimo porque siempre me han dado la oportunidad de estar cerca de ellos, de acompañar a Karin, de entrenar a Lucy, de aprender cosas con Lucy, de caminar juntos, ¿no? De que todos somos realmente uno si abrimos nuestro espíritu y abrimos nuestra mente. Así es. Pues nos deja sin palabras, sí, la verdad. Qué testimonio tan más maravilloso y de veras te quiero, te felicito y en serio que te honro. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, muchísimas gracias. Esto ha sido una plática muy, muy impresionante. Yo creo que ha sido muy contributiva para todos los que están presentes en este Zoom. Así es. No sé cuántas veces me puse chinita en tu historia. Fue así. No, hombre, gracias a ustedes. Qué padre que se puede formar esto y que todos somos parte de esto, cada quien con su experiencia, que eso es lo padre, ¿no? Que todo el mundo tiene su experiencia. Así es. Y pues muchísimas gracias. Gracias. Pues, me emocioné muchísimo, ¿eh? Sí. Hiciste llorar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Es un ejemplo para todos nosotros, ¿eh? Gracias a ustedes. De sobrevivencia y de vida. Un verdadero ejemplo de vida, de persona y de ser humano. Exactamente. Gracias, Allison. No, gracias a ti y besos a toda la familia. Les mando muchos besos. Que tengan buena tarde. Gracias. Adiós. Gracias.